Hola amigos creyentes y no creyentes, bienvenido a mi canal aunque usted no lo crea. El día de hoy hablaremos de uno de los misterios naturales más extraños ocurrido al norte de mi país, Venezuela, al oeste del lago de Maracaibo. ¿Sabes de qué se trata? Entonces quédate para descubrirlo. Sin más, iniciemos. El cielo sobre el lago de Maracaibo, en la desembocadura del río Catatumbo, al norte de Venezuela, brilla hasta 200 días al año, con misteriosos relámpagos insonoros. La tormenta perpetua produce unas 280 descargas por hora, una cifra que convierte al paraje en el más tormentoso del planeta. El fenómeno recibe el nombre de relámpago de Catatumbo, y aparte es un espectáculo único para los lugareños. No solo porque sirve para orientar a los marineros, sino que sirve para evitar posibles ataques. Uno de los tantos misterios que esconde el Catatumbo es aquel con el que el capitán británico Francis Drake quiso sorprender a la Armada Española en 1595. La luz reveló sus intenciones, desbaratando sus planes y dando lugar a un incidente que Lope de Vega recogió en su poema La Dragoneta, según ha recordado el ambientalista venezolano Eric Quiroga. El episodio está recogido en La Dragoneta de Lope de Vega y relata cómo la luminosidad desplegada por el relámpago le permitió a un vigía divisar las naves de Drake y alertar a la guarnición que logró repeler el ataque nocturno. De hecho, el relámpago del Catatumbo fue durante varios siglos un faro natural para orientar a los navegantes que, procedentes de las Antillas holandesas o llegados a sus aguas desde otros puertos, tenían como destino el Golfo de Venezuela. El ambientalista ha aprovechado la anécdota para recordar que el relámpago de Catatumbo es un fenómeno atmosférico singular que se localiza al oeste del lago de Maracaibo desde tiempos inmemoriales, como lo corrobora en su mención en las tradiciones orales de los pueblos aborígenes de esta región. Una tormenta eléctrica constante. De acuerdo a los registros meteorológicos de la Fuerza Aérea Venezolana, las tormentas eléctricas nube a nube aparecen allí entre 140 y 160 días al año, y en ellas las descargas eléctricas se presentan con una frecuencia promedio de 28 por minuto. Cada una de esas descargas, explicó Quiroga, tiene energía suficiente como para encender 100 millones de bombillas, lo que significa que 10 minutos de actividad bastarían para encender todas las bombillas de América del Sur. Una fuente natural de ozono. Además, según el ambientalista venezolano, existe indicio de que el relámpago de Catatumbo sea la primera fuente generadora de ozono estratosférico en el planeta en tormentas eléctricas de nube a nube. El fenómeno se produce al converger en la zona nubes cargadas de electricidad con suelos cenagosos igualmente cargados en un medio baja presión atmosférica, provocada por el desvío que sufren los vientos alisios que llegan al noroeste al chocar con la Sierra de Perijá. La tormenta se desata a unos 7 kilómetros de altura y tiene dos ciclos, al anochecer y de madrugada, que en total acumulan unas 7 horas de relámpago. Si ese tiempo lo multiplicamos por el número de días que tiene lugar el fenómeno, resultará que la zona del Catatumbo registra cerca de 1000 horas de tormenta eléctrica al año. Solo hay 3 lugares en el mundo que superan esa frecuencia anual: las tormentas eléctricas El Bagre, en la región colombiana de Antioquia, que tiene un promedio de 270 días de tormenta; Tororo, en Uganda, con 251 días; y Bogor, en la isla indonesia de Java, con 223 días de tormentas, en su mayoría de nube a tierra. La primera fuente de electricidad. De acuerdo a lo explicado por el ambientalista venezolano, las descargas eléctricas de nube a tierra pueden tener una intensidad de 10.000 a 50.000 amperios, mientras que la de nube a nube, como las del Catatumbo, tienen de 100.000 a 300.000 amperios, lo que explica que sea la primera fuente generadora de electricidad de origen tormentoso del planeta. Según organismos como la NASA, en el mundo se producen 100 descargas eléctricas por segundo, lo que significa que las que tienen como asiento la región del Catatumbo representan el 1% del total. Quiroga es el promotor del Día Internacional de Preservación de la Capa de Ozono,
que se celebra en el mundo el 16 de septiembre, luego de que las Naciones Unidas aprobasen su iniciativa en enero de 1995. Para los científicos, el relámpago de Catatumbo es un enigma para que no se tiene una explicación satisfactoria. Una de las teorías más acertadas pone énfasis en el peculiar orografía de la desembocadura del río que da el nombre al juego de las luces. El lago podría actuar como un cuenco gigante que recoge los vientos templados que llegan del Mar Caribe. Allí se toparían con aire frío procedente de la cordillera de los Andes en una mezcla que explica la formación de nubes que pueden provocar las tormentas. Existe un mito sobre el relámpago del faro del Catatumbo. Se dice en la cultura de los indígenas de la tribu Barí existía un cacique llamado Cinera que gobernaba en la selva de Catatumbo, zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. El hombre tenía una hermosa hija de nombre Zulia, que por su belleza y valores morales era la admiración de todos de la tribu. Cinera tenía más hijas, pero todas ya tenían maridos, solo faltaba Zulia, quien pronto determinaría su soltería con la petición del consejo. Dos hombres, Gabarra y Tarra, los más fuertes de la tribu, pretendían tomarla por esposa. Por eso debían presentar ante el cacique la mejor ofrenda. Chimichagua, padre de Gabarra, le dio a su hijo una roca sagrada que emanaba destellos de luz incandescentes. Además, venían de generación en generación. Esa sería su ofrenda. El cacique quedó tan deslumbrado con aquella joya que la aceptó de inmediato. El día del casamiento, cuando Cinera los iba a declarar esposos, Gabarra tomó a Zulia y a la roca, y en medio de la selva huyó. El cacique pidió que los encontraran y los mataran por semejante ofensa, pero nunca lograron encontrarlos. Se dice que se adelantaron tanto en el lago que desde la orilla se puede ver los destellos de la roca que iluminan el cielo. Mientras tanto, el majestuoso y sobrecogedor relámpago del Catatumbo conservará un sitio entre los misterios más asombrosos de la naturaleza. ¿Y tú, amigo creyente, qué opinas de este inusual fenómeno natural? Quedo atenta a tus comentarios. Nos vemos en un próximo episodio.